En Fase Experimental, con Laura Martínez Maestro y David Ruiz Izuriaga. Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de En Fase Experimental, el podcast científico mensual de la Sociedad de Científicos Españoles en Reino Unido. Ya sabéis, primer inciso, que nos podéis encontrar en iVoox, iTunes, YouTube, Spotify y en la página web de CERU, www.sruk.org.uk. ¿Lo he dicho bien, Laura, o no lo he dicho bien? Perfecto. También acordaros de seguirnos en Twitter, que estamos muy activos con el hashtag En Fase Experimental. También os podéis incluso hacer preguntas en los hilos de Twitter que vayamos abriendo. Introduciremos el tema del podcast una semana antes por si os apetece hacer alguna pregunta a nuestro invitado. Y podéis también pedir una de las maravillosas chapas que a Laura me da que le van a traer una a los Reyes Magos. Sí, se la he pedido en la carta que me traigan una de las grandes chapas que tenemos de En Fase Experimental. Pues sí, la verdad que molan mucho, yo ya tengo la mía y si queréis la vuestra, simplemente utilizad el Twitter y poneros en contacto con nosotros. Y ya sin haberla introducido ya ha participado, pero aquí estoy con mi compañera Laura Martínez Maestro. ¿Cómo estás, Laura? Hola, David. Ya sabes que estoy ansiosa por hacer el programa y sin que me presentes ya participo. Estás a tope como siempre y por eso te voy a dar el paso desde ya. Laura, un poco de recapitulación. ¿Qué hicimos el mes pasado? En el programa anterior, que si no lo habéis oído todavía, correr a oírlo, dimos un repaso a las reacciones desde la sociedad, la ciencia y la política a la crisis de la COVID-19. Además, tuvimos una gran entrevista de lo más interesante con Ignacio López Goñi, en la que incluso sacamos ideas para regalos navideños. ¿Y qué otras conclusiones sacamos, David? Pues la verdad es que Ignacio nos dejó pepitas de oro, como dice Borja en Qué vida más triste, ¿no? Nos dejó frases muy importantes. Dimos un repaso al papel de la ciencia en esta crisis, obviamente con una visión optimista de que va a ser la ciencia la que nos va a sacar de este problema y que no hemos estado preparados nunca, también desde el punto de vista científico, para afrontar un problema tan gordo como este, ¿no? Para superar una pandemia como la que estamos ahora. Sí, David, si algo tenemos claro es que los niveles actuales de calidad de vida vienen dados por los avances en ciencia y en tecnología. Ahora vivimos muchísimo mejor que hace 100 años. Tenemos mejores viviendas, un ambiente más saludable, incluso tenemos un cacharro que nos limpia el suelo y otro que nos hace la comida. Y todas estas mejoras han venido de la mano de la ciencia. Sin embargo, parece que existe cierta desconfianza, escepticismo e incredulidad que tanto nuestra sociedad como otras sociedades vecinas muestran hacia la ciencia y también hacia los productos de la tecnología. ¿Por qué crees que ocurre esto, David? Pues por eso es lo que vamos a abordar en este programa de En Fase Experimental. Laura, vamos a hablar de divulgación científica, de la influencia de diferentes actores que hay en esta sociedad, como los medios de comunicación, los políticos o nosotros, los propios científicos. Y vamos también a ver por qué se necesita la divulgación científica, a quién afecta, de quién depende. ¿Es un mundo solo de adultos? Aquí ya te puedo introducir, Laura, la respuesta. Un no rotundo. Y lo veremos de mano de una experta como Isabel Peset, impulsora de la exitosa iniciativa de CERU centrada en los más pequeños, llamada Ciénciame un cuento. Así que empecemos con el tema de hoy. Vamos al grano ya, ¿vale? Vamos a empezar con un contexto en el que vamos a introducir un poquito la percepción de la comunicación científica y de la ciencia en nuestra sociedad. Todo tuyo, Laura. Pues sí, David, para empezar a contestar por qué la divulgación es tan importante, vamos a fijarnos en los medios de comunicación, en los que en muchas ocasiones se pone al mismo nivel el conocimiento basado en la evidencia y el basado en el pensamiento mágico y en general. Si ponemos en cuestión el valor de la ciencia, nos quedamos sin confianza en sus imprescindibles avances de los que toda la sociedad depende. Así, empezamos con un simple debate televisivo y acabamos como en Estados Unidos, donde se han llegado a equiparar el estatus y el tratamiento que se da a la evolución y al creacionismo en el sistema educativo. A ver, es que el creacionismo también tiene su base, igual no científica, pero base tiene, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. La respuesta podría parecer obvia, qué locura, cómo se puede dar el creacionismo en los colegios, pero es lo que pasa en Estados Unidos y en otros tantos países seguramente también. En España también tenemos a nuestros influencers, también tenemos a disidentes empedernidos
como en la vida de Brian, recordemos la película. Por un lado, tenemos al intelectual, al Da Vinci español Javier Cárdenas, que toca, como no podía ser de otra manera, todos los palos. Y en la ciencia nos habla desde que algunos huracanes han sido fabricados y creados por el hombre, como que las vacunas son las responsables del aumento de números de casos de autismo, como vimos en un artículo de eldiario.es, contra lo cual denunció la Asociación de Comunicación Científica Española en 2017, ¿no? Por el otro lado del ring, también no nos olvidemos de nuestro querido experto en neurociencia y líder en feminismo, Pablo Motos, que aseguró que el cerebro tiene 2 hemisferios totalmente diferenciados y que cada parte, cito textualmente, se ocupa de una tarea, pensando cosas distintas y con incluso personalidades distintas. Cuidado que esto no termina, querida Laura. El crack se atrevió a explicarlo e indagó un poquito más. Muy temerario, el periodista dijo que solo se fija en el presente el hemisferio derecho. Y es que, según Pablito, el hemisferio derecho siente tu energía. Ajá. Es el que te conecta con otras personas y el que nos hace sentirnos felices y en paz. El hemisferio izquierdo igual no se preocupa tanto de ti. Vaya, el derecho es el bonito, ¿vale? Vale. Está bien saber cuál es. Te ha quedado claro, ¿no? Sí. Además, me parece esto muy interesante porque así podríamos hacer muchas cosas a la vez. Ya que cada parte del cerebro podría hacer una cosa diferente, ¿no? Como nos suele pasar. Podríamos llegar a todo. El derecho dice, venga, hoy soy optimista, y el izquierdo dice, venga, no, todo es una mierda, vamos a trabajar. Ya, bueno, esto, pues ahora nos estamos riendo de estas ocurrencias, pero lo que es realmente peligroso, literalmente para la salud, es la desinformación promovida por el mundo antivacunas y pseudociencias en general. También hemos visto una noticia en la que la justicia italiana, 3 años después, aún investiga la muerte de un niño que falleció por una otitis que había sido tratada con procedimientos homeopáticos en lugar de con antibióticos. Esta infección derivó en un deterioro de la salud del niño y las complicaciones posteriores provocaron su muerte. También tenemos el caso, aquí sin irnos a Italia, en Valencia, de Mario Rodríguez, que con 21 años decidió abandonar el tratamiento de leucemia impulsado por su madre, apostó al 100% por unos remedios mágicos y curativos basados en hongos. Lamentablemente falleció pocos meses después. La verdad es que si hacemos bromas es por no llorar, porque el tema es muchísimo más serio de lo que la sociedad lo piensa en general. Porque ahora la pregunta del millón es, ¿quién es el responsable de la muerte de estos niños? Los padres que tomaron la decisión de quitar los antibióticos y utilizar ese tratamiento homeopático, los tenemos por un lado. Pero por otro lado también tenemos a los gobiernos que han permitido que esa desinformación se extienda. Tenemos a la sociedad que permite que, basándose en una libertad de expresión, de la cual luego hablaremos más tarde, que permite que esta información se extienda como verídica, ¿no? Al final, todos estos individuos, Laura, son partícipes y causantes de uno de los grandes problemas que tenemos actualmente, la desinformación. Y con una inmunidad incomprensible sustentada simplemente en la fama de estos influencers, lo único que nos queda por hacer es pedir responsabilidad de todas estas figuras públicas. Que aún un público inmenso en temas tan complejos, un público mayor que el que tenemos los científicos. Es por esta misma razón por la que también opino que los gobiernos tienen su parte de responsabilidad, deben asumir esa parte de responsabilidad. Deben hacer un control o incluso la prohibición de terapias sin base científica que atenten contra la salud pública. Y es que este gran problema se lucha mediante y desde la educación y la concienciación social, para evitar que desgracias como la del niño italiano vuelvan a suceder. La verdad es que tenemos ejemplos recientes y estudios recientes, aprovechando la crisis sanitaria que estamos viviendo, en los que hemos encontrado que uno de los principales factores que predice el éxito de las medidas de lucha contra la pandemia es la confianza de la población en la ciencia. Estos estudios han encontrado que la desconfianza hacia las agencias gubernamentales aumentaba notablemente según el perfil del votante iba siendo más conservador. Hay incluso un estudio que responsabiliza en buena medida a la administración de Trump y las decisiones tomadas por esta en materias de salud pública, transmitiendo desconfianza y recorte de presupuestos hacia la ciencia y los científicos,
de la grave situación que hay en Estados Unidos y del reforzamiento de estas corrientes de opinión acientíficas, encontrándose un mayor escepticismo entre los hombres de clase trabajadora y las personas que viven fuera de las ciudades. Y aquí, en Europa, el ecologismo extremista rechaza con dureza avances científicos que pueden proporcionar beneficios innegables. Y esto está sucediendo bajo la influencia del apoyo intelectual, o mejor dicho, pseudointelectual, que prestan a estas actitudes el posmodernismo y el relativismo cultural. Lo que está claro es que si se pone desde la sociedad la ciencia en cuestión, los poderes públicos tendrán menos estímulos para impulsar la ciencia y la tecnología, con las consecuencias que ello tendría. Porque, ¿para qué van en la ciencia y la tecnología si cualquier opinión es válida? ¿Para qué vamos a invertir en ellos? Sí que es cierto que, partiendo de una lanza a favor de nuestros políticos, un poquito raro, pero bueno, todo hay que decirlo, ¿no? El gobierno de España sacó hace más de un año la campaña Comprueba, una iniciativa para luchar contra las pseudociencias y pseudoterapias que ponen en peligro nuestra salud. Por conseguir que el material, que este gran podcast sea un poquito más radiofónico, voy a explicar de qué lleva este anuncio, ¿no? Uno de los elementos de la campaña es un vídeo protagonizado por una mujer que entra en una tienda buscando arreglar su teléfono móvil, como nos pasa a cualquiera de nosotros, ¿no? El dependiente, sin embargo, le asegura que lo hará en apenas 5 minutos sin ni siquiera tocarlo y simplemente por el módico precio de 100 euros. Esto suena un poquito a estafa, ¿no, Laura? Muchísimo. Yo desde luego saldría corriendo. El anuncio termina, cito textualmente, si no estás dispuesto a jugártela por un móvil, ¿lo harías por cuestiones más importantes como la salud? No te dejes engañar por las pseudociencias. Esta iniciativa cuenta con distintas acciones de comunicación y sensibilización destinadas a concienciar a la ciudadanía sobre la importancia del uso correcto de los tratamientos recomendados frente a las prácticas no fundamentadas en evidencia científica. Así que parece que el ministro de Ciencia, Pedro Duque, ha conseguido algo nuevo, la verdad. Sinceramente, esta lucha es uno de sus grandes bastiones y se ve en todos sus discursos y yo creo que es un buen paso en la dirección correcta. Sí, sin duda, desde que saltó a la fama convirtiéndose en ministro de Ciencia y Universidades al principio también, claro, siempre se le ha visto en contra de las pseudociencias y muy tajante respecto a este tema. No solo él, también, por seguir apoyando un poquito a estos sectores con los que hemos empezado este podcast, también hay influencers que están aportando un granito de arena. A esto no los vas a ver en series, películas o desfiles de moda ni jugando al fútbol, vaya. Son influencers que salen un poquito más igual en YouTube o en un programa llamado Órbita Laica, que es brutal, que recomiendo que veáis, y salen hablando de ciencia. Y también algunos haciendo música, rapeando. Con audiencia también de millones de seguidores, no me malinterpretéis. Estoy hablando, en este caso, de Javier Santolaya y el Chollín, que en colaboración con otros youtubers científicos desmontan 3 de las fake news más virales en internet y redes sociales. Una iniciativa para enseñar a los adolescentes y a todo el mundo en general a detectar bulos en la red mediante el hip hop. Todo ello, cito literalmente, enriquecido con una reflexión final en la que se invita a sacar el máximo partido al infinito acceso del saber que ha propiciado Internet y las nuevas tecnologías, siempre que se gestione de forma adecuada, crítica y responsable. O sea, no te están diciendo lo que tenemos que pensar, no, los científicos no dicen lo que tenemos que pensar, simplemente nos ayudan a tener un pensamiento crítico, simplemente nos apoyan a que busquemos base científica en todas las ideas que defendamos. Algo que obviamente nos dijo Ignacio López Goñi, ¿no, Laura? Sí, justo iba a decir eso, que es una de las ideas que sacamos en el programa anterior, que nos dijo Ignacio López Goñi, que lo que está claro es que cada vez se necesitan más planes que pretendan acabar con la lacra de la desinformación y ofrecer a los ciudadanos información veraz para que ellos mismos puedan tomar decisiones responsables. Es lo que decías, David, que los científicos no queremos decirle a la gente lo que tiene que hacer. Queremos que sean capaces de decidir por sí mismos las opciones que sean más seguras para ellos. Para hacer frente a las pseudociencias, además, tenemos 2 enfoques.
El primero es la educación y el segundo enfoque es la divulgación. Tanto educación como divulgación son fundamentales desde edades muy tempranas. Ninguna sorpresa en el ámbito de la educación y cada vez, por suerte, menos novedad en el ámbito de la divulgación científica. Tenemos mucha suerte de que hay gente muy motivada con la divulgación científica desde edades muy tempranas. Porque es que aún hay personas que creen que los científicos solo pueden dar charlas y preparar actividades para los más adultos. Porque claro, a ver, es que la ciencia es muy difícil. Solo se puede asimilar a una cierta edad. Que es un pensamiento muy extendido, cada vez menos y completamente erróneo además. Y es que cada vez hay más proyectos en los que surgen maravillosas estrategias para acercar de manera eficiente la ciencia a los más pequeños de la casa. ¿En qué se basan estas iniciativas, Laura? Pues mira, te explico. Se está viendo en varios estudios que los niños en edad preescolar, al igual que los adultos, son bastante competentes para entender conceptos científicos y desarrollar el pensamiento científico y crítico. Sí que es verdad que se necesita un enfoque específico al público al que estamos tratando, que es igual que en el caso de los mayores, ya que tiene unas determinadas cualidades y capacidades, y se les debe conectar a los más jóvenes con algo que es completamente nuevo para ellos de la manera más amena posible. Por eso, por importante que sea este tema para el estudiante avanzado, las experiencias científicas tempranas son igualmente vitales para el crecimiento y desarrollo educativo del niño. Sí, como comentas, Laura, con un determinado y acertado enfoque les podemos enseñar desde que son muy jovencicos que la ciencia no es simplemente una ecuación, que no es simplemente una pizarra llena de números y letras, que es real y forma parte de nuestra vida desde que nacemos. Y cuanto antes se lo mostremos, mejor lo asimilarán sin duda. Por eso, queridos oyentes, hoy nos vamos a centrar en uno de estos enfoques, completamente exitoso como veréis, que nos trae Isabel Peset, la mente pensante detrás del concurso de cuentos Ciénciame un cuento de la CERU. Estás escuchando En Fase Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido. Venga, Laura, preséntanos a la entrevistada. Hoy entrevistamos a Isabel Peset, organizadora de Ciénciame un cuento. Ciénciame un cuento es un concurso de escritura que nació en 2018 con el objetivo de promover la divulgación científica de una manera divertida y atractiva, y además apropiada para niños de primaria. El objetivo final del concurso es promover el espíritu científico e inspirar a la próxima generación que más adelante construirá nuestro futuro. También utilizar la escritura como herramienta de divulgación científica. El concurso quiere fomentar la escritura y la lectura sobre logros científicos, hallazgos, métodos y anécdotas en forma de historias cortas. La iniciativa está patrocinada por la Fundación Lilly y cuenta con el apoyo de Principia, la Universidad de Liverpool y el Instituto Cervantes de Manchester. Isabel Peset es científica y líder del laboratorio de Advanced Microscopy at Medicine's Discovery Catapult en Manchester. Isabel es licenciada en Bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid, con un doctorado en Biología Celular y Molecular realizado entre el European Molecular Biology Laboratory en Alemania y el Centro de Regulación Genómica en Barcelona. Después hizo un postdoc en Cambridge y también trabajó en la unidad de microscopía en un centro de investigación de Manchester, antes de acabar en su puesto actual. Además de su trabajo de día como científica, Isabel es un miembro muy activo de CERU, donde fue la directora de la delegación de Northwest, que agrupa las ciudades de Liverpool y Manchester, y una de las fundadoras de la iniciativa Ciénciame un cuento, cuyo concurso organiza anualmente. Entonces, bueno, Isabel, lo primero, queremos darte las gracias por estar con nosotros en Fase Experimental. Gracias por venir al podcast. Gracias a vosotros por invitarme y por invitar a Ciénciame un cuento a vuestro podcast. Una iniciativa tan buena, mejor si no la podíamos dejar a un lado, sin duda. Antes de nada, y como dicen los ingleses, first things first, ¿cómo surgió tu interés en la divulgación científica?
Bueno, yo siempre he tenido interés en la parte más humana de la ciencia. De hecho, cuando acabé de estudiar bioquímica, intenté hacer un doctorado en bioética, pero al final acabé haciendo un doctorado en biología molecular y aunque el trabajo del laboratorio me fascina y la ciencia me fascina, siempre he intentado encontrar la conexión con la sociedad y siempre me ha interesado mucho la parte humana de la ciencia e intentar sacar la ciencia del laboratorio para poder compartir mi pasión dentro del laboratorio y fuera del laboratorio. Así que siempre he estado involucrada en actividades de divulgación científica. Claro, es que al final la comunicación científica es la razón por la que también nosotros hacemos este programa. ¿Cuál fue la idea que originó Ciencia Mi Cuento? ¿Cómo tuviste esta idea de empezar la divulgación con niños? A mí me gusta mucho, mucho los niños y me gusta mucho su forma de aprender. Cuando he hecho actividades de divulgación me divierte mucho la divulgación con los niños porque ellos tienen una forma diferente de entender y siempre sus preguntas y su espontaneidad y todo eso me atrae mucho. Y creo que también siempre he creído que la ciencia es como un cuento y que si se sabe contar bien le puede llegar a todo el mundo. Y hablar de ciencia con los niños de alguna manera hace que la ciencia sea algo cercano, ya que está en nuestra vida cotidiana y que alimente su curiosidad y ver que esa ganas de saber y de preguntar es parte también de la ciencia. Y de ahí surgió la idea de hacer un concurso de cuentos científicos. O sea, no hay muchas actividades, aparte de los experimentos, no hay muchas actividades de divulgación científica dirigidos a niños de primaria y por eso tenía como el interés de crear algún tipo de herramienta de divulgación científica que les pudiera llegar a los más pequeños. Pues justo de esto estábamos hablando en la primera parte del programa, Isabel, de cómo la ciencia tiene que ser algo cotidiano para que no dé ese miedo o ese respeto que hay algunas personas que lo tienen. Y bueno, casi que ya has contestado a la siguiente pregunta que yo tenía, que era que ¿por qué cuentos? Ya que parece que a los niños les llaman más la atención otros formatos como pueden ser vídeos. Pero ¿por qué habéis elegido cuentos? Bueno, cuentos, como ya he dicho, porque para mí la ciencia es como una historia y que se puede contar. Y también aquí voy a hablar de mi perspectiva y también de la perspectiva de gente del grupo de trabajo, porque este concurso no lo estoy solamente haciendo yo, sino que es un grupo de trabajo fantástico compuesto por otros miembros de CERU. Yo personalmente me di cuenta que los cuentos, cuando nació mi primer hijo, me di cuenta que los cuentos es una herramienta fundamental en la vida de un niño. Se leen cuentos a todas horas, antes de ir a dormir, durante la comida, se leen incluso para aprender a ir al baño y les encanta y es una herramienta que es muy cercana para ellos. Yo no me había dado cuenta de cuánto se usa el cuento y entonces por eso pensé que este formato podría ser una forma de acercar la ciencia a los niños. Otra cosa que nos gustaría fomentar es utilizar la escritura como herramienta de divulgación, porque se hacen, o sea, muchas actividades pues son charlas o son vídeos o entrevistas y la escritura es una herramienta muy potente que fomenta la lectura y la escritura. Entonces también queríamos dar más cabida a la escritura como herramienta de divulgación. Y por supuesto la pantalla o los formatos de vídeo son algo que atrae mucho a los niños, pero no desarrolla tanto su imaginación, ¿no? Y al final la ciencia tiene esa parte que incluso nosotros los científicos tenemos de imaginar porque no podemos ver todo lo que realmente estudiamos. Entonces creo que los cuentos fomentan más la imaginación que un formato como el vídeo.
Ahora me comentas, Laura, lo que piensas, pero comparto completamente la opinión de Isa. Estamos en una época en la que ya ves a niños de 5 o 6 años con iPads, ya ves a niños de 12, 10 años con sus propios teléfonos móviles. Y nos estamos olvidando de cómo nosotros aprendimos, cómo nosotros estudiábamos y cómo nosotros nos interesamos por la ciencia. Además de utilizar un elemento tan importante en la infancia de los niños como los cuentos para tocar esa curiosidad que tienen. ¿No te parece? Sí, completamente de acuerdo. La verdad es que ahora los niños son lo que se llama nativos digitales y parece que ya desde que nacen tienen el ordenador, el teléfono, el iPad debajo del brazo y lo manejan con muchísima soltura. Pero lo que ha dicho Isa de que la imaginación se fomenta más con un cuento, porque te tienes que imaginar cómo es el dragón o cómo es el electrón. Y en una pantalla te lo dan ya más mascado. O sea que puede ser una gran herramienta los cuentos. Y otra cosa, como has mencionado, que nos gustaría introducir con los cuentos es que no solamente haya personajes como princesas o dragones, sino también que el científico sea un personaje más, como un superhéroe o un dragón o una princesa. El científico, la célula, el electrón, que sean personajes cercanos de la literatura infantil. Moviéndonos un poquito más a la iniciativa, es una de las iniciativas con más participación, la verdad, que rompió todos los récords y fue un absoluto éxito. ¿Cuál es el perfil de los participantes? Bueno, primero tengo que decir que nunca pensamos que esta iniciativa iba a tener esta acogida. Se inició como un concurso pequeño al principio, pero gracias a la patrocinación de la Fundación Lili pudimos hacer un concurso más grande de lo que inicialmente pensamos. Y la verdad que ha tenido una acogida impresionante, y lo que ha sido muy sorprendente es que, como es un concurso que se puede participar de forma online, es un concurso mundial. O sea, recibimos cuentos de todas las partes del mundo. O sea, no solamente son de España o de Inglaterra, sino que recibimos cuentos de Sudamérica, Norteamérica, Alaska, Sudáfrica, India, Australia. Es impresionante la diversidad, y por ello el perfil de los participantes es muy, muy variado, porque realmente es un concurso global. Es magnífico que haya llegado tan lejos una iniciativa de una sociedad de científicos españoles en Reino Unido con unos límites, como tú has dicho, incluso llegando a diferentes continentes. Es una barbaridad. Y en esta línea yo tengo otra pregunta, ya que la iniciativa se hace en ambos idiomas, en español y en inglés. Y bueno, uno de los problemas de las iniciativas de CERU es que solemos llegar más a los hispanohablantes que a los angloparlantes, a pesar de que estamos afincados allí en Inglaterra. Entonces, ¿ha tenido la misma acogida en ambos mundos, el mundo inglés y el mundo español? Pues inicialmente, como tú dices, no. La primera edición, que tuvo bastantes participantes para ser un concurso desconocido y organizado por inexpertos, tuvo mucha más participación en la categoría de español que en la de inglés. La segunda edición, el número de participantes aumentó mucho porque aprendimos dónde teníamos que anunciar el concurso, y entonces la participación subió mucho, pero aún la participación en la categoría de español era más alta que la de inglés. Pero sorprendentemente, esta tercera edición hemos tenido la misma participación en las dos categorías, y hemos llegado en las dos categorías a más de 100 cuentos. Así que este año estamos muy orgullosos de que hemos llegado de la misma manera a los dos mundos, al mundo angloparlante y al hispanoparlante. Es una noticia maravillosa, sinceramente. Sí. Se puede ver desde fuera un poquito más difícil llegar, obviamente, al mundo angloparlante viniendo de una sociedad de científicos españoles, y que por fin se haya roto esa barrera. Tenéis que estar contentísimos, Isa. Sí, estamos muy contentos. Lo que nos está costando, por ejemplo, un poco es que los cuentos se publiquen en una revista inglesa.
pero esperamos que este año, como ha tenido tanta participación, y ya es una tercera edición, o sea que vamos a sacar la cuarta edición, es un concurso más consolidado, pues esperamos que este año podamos publicar los cuentos ingleses que se publican en la Universidad de Liverpool, pero no tienen la misma visibilidad que los cuentos españoles que se publican en la revista Principia de divulgación. Claro, enganchando un poquito con esta respuesta que me acabas de dar, cuéntanos un poquito qué es esta revista y así los oyentes que no la conozcan sabrán algo más sobre dónde publicamos estos cuentos. Pues los cuentos ganadores y los finalistas se publican en la revista online de Principia, que también tiene una revista en papel. Es una revista de divulgación científica fantástica. Tiene una categoría, o sea, una revista también para niños. De hecho los cuentos se publican en Principia Kids, que es una revista de divulgación científica dirigida a niños, pero tienen también su revista científica que es para adultos. Es un proyecto buenísimo. Te puedes suscribir y recibes 4 números al año. Y además de eso, si vas a su página web, tienen podcast, tienen también audiocuentos, tienen también juegos ahora para las Navidades, muchos juegos relacionados con la ciencia. Así que, bueno, es un proyecto de divulgación muy bonito. Así que ya sabéis, padres, oyentes, seguidores del podcast, seguidores del concurso Dame un cuento, hay medios, hay herramientas para introducir a nuestros hijos, a los más pequeños de la casa, la ciencia. Y además, bueno, estamos en unas fechas muy navideñas en los que se pone más el foco en los más pequeños, así que puede ser un gran momento para pedirle un regalo a los Reyes Magos o a Papá Noel y que sea divulgación científica. Sí, de hecho tienen cosas muy originales, o sea que yo lo recomiendo. Tanto la suscripción como los juegos que tienen. Volviendo un poco a los cuentos, ¿qué tipo de conceptos científicos están recogidos en ellos? Pues es muy diverso. Cada edición ha tenido como un tema central. Desde muchos cuentos trabajan lo que es el método científico y cómo se investiga y la figura del investigador y qué es la vida del laboratorio y lo que hace un científico en el laboratorio y cómo se preguntas qué quiere contestar. Luego también hay temas más relacionados con las enfermedades este año, por ejemplo, las vacunas. Muchos cuentos son de biología, de cómo funciona nuestro cuerpo echamos un poco de menos la física y la química, pero supongo que será un poco más difícil de contar en formato cuento. Pero eso, desde el método científico hasta las enfermedades o el sistema inmune, las vacunas, las estrellas fugaces, la contaminación también, el cambio climático. Se tratan conceptos muy, muy diversos. Claro, también me imagino que un tema que les concierne más a los niños, a los más pequeños, será más fácil que lo entiendan. Obviamente, introducirles la física cuántica igual puede ser un pelín más complicado. Sin embargo, temas relacionados con la biología, con lo que ellos pueden ver a su alrededor, tiene que ser mucho más sencillo. Sí. Continuando un poquito con esta línea, con la divulgación con niños, este es un tema que hemos tratado aquí en el podcast, pero lo queremos seguir de tu propia boca. Queremos saber tu opinión, Isa. ¿Por qué crees que es necesario empezar la divulgación científica con los más pequeños desde edades tan tempranas? Como he dicho antes, para alimentar su curiosidad. O sea, la ciencia al final es lo que nos rodea, cómo funcionamos, cómo funciona el cuerpo humano, cómo los insectos, todo lo que nos rodea es ciencia. Y acercar
los conceptos científicos desde pequeños, pues les ayuda a cuestionarse, les ayuda a preguntar, les ayuda a motivarse. Yo creo que les fomenta su pensamiento crítico, que no dar las cosas por supuesto, sino intentar entender cómo funciona algo, por qué estamos aquí, qué hacemos aquí, o qué somos, la Tierra, el espacio. Es que hay tantas cosas que se puede hablar con ellos, entonces no hay que esperar a que ellos lo estudien en el colegio para empezar a hablar de estos temas. Así que yo creo que es muy importante fomentarles esa curiosidad para desarrollar su pensamiento crítico, y también creo que para los que somos científicos y nos apasiona lo que hacemos, es una forma también de compartirlo con ellos, de compartirlo en casa y de acercarles tu trabajo del día a día a los niños de la casa. Sí, para que un poco, pues cuando le preguntas a un niño qué quieres ser de mayor, normalmente dicen profesiones que entienden, como puede ser maquinista de trenes, pintor, peluquero, enfermero. Claro. Pero a lo mejor científico es mucho más abstracto y si lo tienen en sus cuentos, pues también pueden querer ser... Sí, y hacerles un poco ver que no es ajeno a ellos, ¿no? O sea, que los científicos existimos y somos personas normales, como puede ser un peluquero, o somos como una profesión más. Uh-huh. Y bueno, además este año creo que tenéis una innovación en la iniciativa, porque aparte de salir en la revista Principia, han empezado a salir audiocuentos en YouTube, que serían un poco ilustrados, o sea que videocuentos, ¿no? En el canal de YouTube de CERU. Sí, bueno, este año, como el concurso ya... al principio nos enfocamos mucho en sacar el concurso. Nosotras nunca habíamos hecho un concurso, entonces tuvimos que aprender cómo se hace un concurso y todo eso ya, como hemos sacado 3 ediciones, ya está hecho. Ahora queríamos un poco enfocar nuestras energías en dar salida a los cuentos, que los cuentos no se queden solamente en esas publicaciones y ya está, sino dar salida y visibilidad a los cuentos. Entonces nos han ocurrido varias iniciativas. Una es los audiocuentos, utilizando el canal de CERU de YouTube. Y esto ha sido muy bonito porque no tenemos ilustradores y no tenemos tampoco un presupuesto muy grande como para ilustrar todos los cuentos. Hicimos una convocatoria llamando a ilustradores voluntarios. Y entonces hemos conseguido ilustrar todos los cuentos ganadores de las 2 categorías, de la categoría de inglés y de la categoría de español, de las 3 ediciones. O sea, tenemos 20 cuentos ilustrados gracias a ilustradores voluntarios. Y entonces hemos pedido a los autores que lean los cuentos, y entonces hemos mezclado las ilustraciones. No es un videocuento porque no son muchas ilustraciones, son 3 o 4 ilustraciones por cuento. Y entonces en el canal de YouTube se puede escuchar el cuento leído por los autores y ilustrado por ilustradores voluntarios. De aquí ha salido otra iniciativa fantástica gracias a la Fundación Lili, porque vamos a por fin a sacar una edición de los cuentos ganadores. Entonces, con la editorial Penguin estamos maquetando un libro editado que será en formato digital, o sea que se podrá bajar en forma PDF. Habrá unas impresiones que se harán como de regalo o se llevarán a eventos, pero el libro maquetado y editado se podrá bajar de la página web de la Fundación Lili, y recopila todos los cuentos ganadores de las 2 categorías con las ilustraciones. Y que estamos muy ilusionados con esta iniciativa, porque siempre se nos ha pedido que, por favor, si había alguna copia editada de los libros. Y como no tenemos un presupuesto muy grande, esto nunca se ha podido hacer, pero la Fundación Lili ha decidido patrocinar y organizar este cuento digital recopilatorio. Y por último, estamos haciendo también unas unidades didácticas que queremos colgar en la página web para ayudar
a que los cuentos se trabajen en las aulas. Hicimos una pequeña iniciativa durante la pandemia y para la segunda edición que hicimos un concurso de dibujo para que se leyeran los cuentos y que los niños ilustraran, hicieran la portada del cuento o ilustraran el cuento. Y de esta forma así fomentamos, con estas iniciativas esperamos fomentar la salida de los cuentos y que los cuentos lleguen a los lectores, a la mayoría de lectores. Pues esto es una gran noticia. Yo desde luego buscaré el libro electrónico en la Fundación Lini una vez que esté, ya me avisarás. La verdad que está quedando muy bonito, que las ilustraciones hay algunas que son preciosas y estamos muy muy contentos con la acogida y las ganas que tiene, porque al final, pues todo esto es voluntario y tiene una acogida y una ilusión que la verdad que es una iniciativa muy bonita. Y las ganas que tenéis vosotros, que desde el grupo de trabajo, desde que empezó la idea, ha ido evolucionando y mejorando continuamente. Es una barbaridad que es una simple idea de hacer un concurso de cuentos. Ahora ya estáis pensando en maquetaciones, estáis pensando en impresiones e incluso en acercarla a las aulas. Es una barbaridad esa. Tenéis que estar muy orgullosos. Sí, la idea de la unidad didáctica me ha parecido estupenda porque yo participo todos los años en el 11 de febrero, la iniciativa de la mujer y la niña en la ciencia, y el año pasado estuve hablando, fue por videoconferencia, pero estuve en un colegio hablando con los niños de 5 años y lo que les llevé fue uno de los cuentos de Ciencia Mi Cuento. Ah, qué bien. Y pues me busqué yo unas ilustraciones de internet y para contarles el cuento y que les pudiera gustar, pero es básicamente un poco la idea del canal de YouTube y unido a actividades que se pueden hacer con ellos en clase, o sea que supongo que se podrá usar también, pues eso, para iniciativa del 11 de febrero o los maestros en la clase. Claro. Un poco la idea es eso, es como intentar apoyar que se usen los cuentos, ¿no? Que ya una vez que está el concurso, que tiene esta participación y que hay este interés por escribir cuentos, porque eso también nos ha sorprendido, 100 participantes, 200 en realidad, porque son 100 en la categoría de inglés y 100 en la de español, es un número muy elevado de gente que quiere escribir. Entonces, la idea de que los cuentos lleguen a las aulas, lleguen a las casas, lleguen a los lectores, es ahora donde estamos poniendo nuestras energías. Así que espero que se use. 200 cuentos son muchos cuentos. Sí. Seguramente que te has encontrado alguna sorpresita que otra, para bien, normalmente, o ya habrás encontrado un cuento que te habrá encantado. ¿Nos puedes decir un poquito cuáles son igual los más originales? Sí, la verdad que los cuentos son todos muy, muy, muy bonitos y se ve que están escritos con mucho cariño. Para mí es muy curioso cómo recogen los conceptos y cómo trabajan conceptos que a veces son un poco más difíciles, y cómo buscan personajes para acercárselo a los niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, la ganadora de este año de Doctora, ¿qué me pasa a mi elefante?, que habla de un poco del método científico y cómo de la enfermedad y cómo se sigue una enfermedad, utiliza una niña y un elefante. Luego, por ejemplo, COPEP Mar y el globo verde, que habla de la contaminación marítima por los globos. También es muy bonito cómo trabaja los personajes y cómo las conversaciones y todo son muy asequibles para los niños para entender cuál es el peligro de que los plásticos lleguen al mar. Y luego, como original, en la categoría de inglés tenemos poesías. Y esto me parece increíble que se lancen no solamente a escribir un cuento para niños en inglés, sino que además en forma de poesía. Y entonces hay dos poesías y una trata el tema de los pedos
que es genial, por qué nos tiramos pedos y qué es lo que es un pedo. Y es realmente muy divertida y muy fácil de leer en realidad, porque es solamente una página en forma de poesía. Y la otra poesía trata un poco el tema de la flora bacteriana y de cómo es muy importante tener los microorganismos en el intestino. También hay uno muy bonito que se llama Los descubrimientos de Meli, que también trata el tema de la investigación y qué es investigar. Y el protagonista está investigando qué es el amor. Entonces, a través de la pregunta ¿qué es el amor?, trabaja todas las ideas de cómo se investiga, por qué se investiga, qué es lo que a un investigador le motiva investigar, y todo, solo con la pregunta de qué es el amor. Ya se le presenta la figura del investigador con ese cuento, por ejemplo, a los más pequeños, que, como ha dicho antes Laura, es algo en lo que deberíamos trabajar y de lo cual podemos estar muy orgullosos, la verdad. Sí, luego utilizan muchos personajes muy cercanos, ¿no? Hay también el cuento que utiliza princesas, por ejemplo, princesas investigadoras, princesas que les gusta investigar a cada una un tipo de ciencia. O, por ejemplo, hay un cuento también de los ganadores de este año que trata el tema de las vacunas y lo trabaja a través de unos caballeros y cómo luchan los caballeros contra los invasores. Y entonces explica un poco pues, el sistema inmune y todo el tema de las vacunas. Entonces sí que es muy bonito ver cómo buscan referentes de los niños o por ejemplo hay un cuento de la primera edición que utiliza a los superhéroes para explicar la lucha cuando estás enfermo, cómo tu cuerpo y todo reacciona ante la enfermedad. Después de hablar tanto sobre los cuentos, y bueno, estamos aquí David y yo, un químico y una física, que tenéis ahí que no hay muchos cuentos sobre este tema, ¿nos puedes dar algún consejo? A ver, por si algún oyente o nosotros mismos nos está picando el gusanillo para presentarnos a Ciencia Mi Un Cuento. ¿Qué consejo nos podrías dar? Y el año que viene me presento. Venga, David. Me animo. Por favor. Nada, quitarse el miedo realmente y lanzarse. Básicamente lanzarse a escribir y a intentar contar algo que te gusta mucho, intentárselo contarlo en forma de cuento. La verdad que como nos han contado, o sea, en las entregas de premios este año no hemos podido hacer una entrega de premio presencial. En las entregas de premios anteriores, era una de las preguntas que siempre les hacemos a los ganadores es en qué se inspiran o qué es lo que les lleva a escribir, y la verdad que las razones son muy diversas y muy, muy bonitas. Entonces yo creo que mi consejo sería que busques qué es lo que te quieres contar y qué es lo que te motiva para poder contarlo. Podría ser un poquito como busca un tema que le querrías explicar y contar a tu hijo. Busca un tema que te motive. Claro. Qué guay. Como estamos hablando, esto de los cuentos, este tema, este concurso ha triunfado y ha tenido una gran acogida. 200 participantes, es una barbaridad. Isa, ya te hemos preguntado también un poquito cuál fue la razón por la que tuviste esta idea o cómo llegaste a esta gran idea. ¿Conoces de otras iniciativas que también se enfoquen en la divulgación científica para los más pequeños? Bueno, están las revistas científicas como Principia, que tiene su Principia Kids, que creo que también hacen muchas cosas para los niños. Aquí en Inglaterra también hay bastantes. Hay una que se llama Okido, que también se enfocan en los niños. La Fundación Lili también tiene varias iniciativas de divulgación científica para niños. Ellos sacaron anteriormente también un libro digital junto con la FECIT, que se llama La ciencia con ciencia entra, y es un libro que recoge material didáctico también, es para profesores o para padres, para trabajar cómo enseñar la ciencia y qué tipo de actividades funcionan
y qué tipo de actividades no funcionan. Y luego hay blogs también, hay un blog que se llama Eres Ciencia, que también explica cosas científicas para niños, que también está muy, muy entretenido. Hemos visto, bueno, como dices tú ahora mismo, hay diferentes formatos, pero la verdad que numerándolos todos, yo creo que sí que podemos llegar a la conclusión de que el cuento, que es un elemento relacionado con la infancia, puede ser un buen formato y la verdad que tiene el sentido y no me extraña esta gran acogida que habéis tenido. Yo creo que el experimento y la cosa, ¿no? Hacer experimentos en clase y todo eso, o hacer experimentos en los días abiertos de los laboratorios, las visitas a los laboratorios, todo lo que es más visual, de alguna manera es más fácil y es más fácil captar su atención, porque lo que es más difícil de divulgar la ciencia a los niños es captar su atención. Con los adultos siempre hay como un interés ya no tienes que captar tanto su atención, con los niños tienes que captarlo. Entonces todas las actividades que son más visuales, como hacer experimentos y eso son más fáciles, pero yo sí que creo que el cuento, aunque a priori es más difícil porque hay que trabajarlo de alguna manera, creo que tiene un potencial enorme. Uh-huh. Claro, ¿aceptáis cómics o no? Porque esto puede ser un spin-off, ¿no? Como de las series. Eso puede ser un spin-off, nos lo han preguntado, pero como los cómics llevan ilustración, tendríamos que hacer una categoría para cómic. Claro. Pero puede pasar. También nos han pedido que, por ejemplo, si podemos abrir una categoría donde son los niños, porque este es un concurso que escriben adultos para niños. Claro. Entonces sí que nos han sugerido si podemos hacer una categoría donde son los niños los que escriben el cuento científico, que también puede ser muy bonito ver cómo ellos construyen una historia alrededor de la ciencia que ellos saben. Sí, su perspectiva, que también puede ser muy interesante para ayudarles a entender cosas. Uh-huh. Claro, sí, para explicar algo tienes que entenderlo a la perfección y si además explotas un poquitín al menos su creatividad, puede ser una experiencia muy bonita. Claro, así que bueno, puede ser que el concurso en ediciones futuras tenga más categorías. Y ahora te vamos a hacer una pregunta que cambia un poco de tema y es que en el programa hemos estado hablando de divulgación científica, que es la clave para tener una sociedad más informada y crítica. Entonces, ¿crees que llegando a los niños puede hacer que los padres se sientan más inclinados a consumir divulgación? Sí, seguro. Porque si tú como padre tienes que intentar contestar las preguntas que ellos te hacen. Entonces, si los niños en el aula trabajan en los cuentos de Ciencia me un cuento, por ejemplo, y luego vienen a contárselo a los padres y de ahí surgen más preguntas, pues los padres de alguna forma tendrán que prepararse para contestar esas preguntas y supongo que buscarán herramientas de divulgación científica que les permita entender más y saber más de lo que sus hijos les están contando. Además de que yo creo que un poco la atracción por la ciencia puede ser de crecimiento exponencial, ¿no? Siempre te empiezas interesando un poco, no empiezas enamorado, no estás ya enamorado de la ciencia, te empiezas interesando un poco y luego ya cada vez te enganchas, y ¿no? Claro. Entonces el concurso puede ser una razón magnífica para eso, que los padres se enganchen, motiven a sus hijos y los propios hijos motiven también a los padres, sí. Por supuesto. Y fomente la conversación, ¿no? De la ciencia entre padres e hijos. Eso también para mí es algo que puede ser muy bonito. ¿Os imagináis que en las mesas familiares se deje hablar de política y se hable de ciencia? O sea, el boom. Bueno, este año con la pandemia se ha hecho un poco. Demasiado, igual. Sí, pero a ver si salimos del monotema, que lo llamo yo, y se hablan de otras cosas. Pues, por ejemplo, pues si los yogures bífidus hacen algo o comerte uno normal es casi lo mismo. Vamos a cuestionar los danacoles. Eso para el siguiente programa, Laura. No te anticipes. Bueno, Isa, para ir terminando el programa, nos has comentado desde el principio que esto no es un proyecto individual. No solamente viene de CERU, sino que también hay un grupo de trabajo dentro de CERU que se encarga de que Ciencia me un cuento sea posible, de que Ciencia me un cuento cada año se haga realidad. ¿Quiénes son estos héroes anónimos?
Pues bueno, es verdad que el grupo de Ciencia Me Cuento es fantástico. Está María, que está conmigo desde el principio. La iniciativa la empezamos María, Alberto, que ya no está en el grupo de trabajo, pero que ayudó mucho en la primera edición. Después está Alba también, que se unió a nosotros junto con Esther y Eva en la segunda edición, y su aportación ha sido estupenda para dar impulso a la iniciativa, para conseguir tantos participantes, y cada una de ellas, la mayoría son todas investigadoras de aquí del Reino Unido. Estaban haciendo el doctorado y cada una ha ayudado de forma distinta. Alba es la que nos ayuda, hace la web y hace todo el tema de las redes sociales y de la comunicación del concurso. Eva trabaja mucho con el jurado, que no hemos hablado de la parte del jurado, que es muy importante, que es un jurado voluntario y que hacen un trabajo impresionante. María ayuda a la organización del concurso, y Esther también nos hizo el logo de la niña. O sea que cada una ponemos nuestro granito de arena para que este concurso funcione y llegue a todo el mundo. Bueno, es que una iniciativa de tal calibre, al final, necesita mucho trabajo, y hay mucho trabajo de estos héroes invisibles que no se ve, que no sale, no es tan visible como puede ser el del jurado o puede ser el de la persona que tenía la idea, pero sí hay mucho trabajo detrás, que la verdad que puede ser muy desagradecido, pero que luego es muy gratificante cuando todo sale tan bien. Sí, yo creo que nos ayuda mucho a estar motivadas, que la iniciativa rueda sola. O sea, que tiene mucha acogida, y que buscamos voluntarios para ilustrar 20 cuentos y nos salen voluntarios para ilustrar los cuentos. Lili está encantada con la iniciativa. Entonces, yo creo que todo eso nos da mucha motivación para seguir haciendo este trabajo voluntario. Y que sí, es mucho trabajo y le dedicamos mucho tiempo, pero tenemos mucha ilusión también. Sí, esto de hacer un trabajo y que no estés en la portada pasa mucho en este tipo de asociaciones, y bueno, hay que darles las gracias también al resto del equipo. Y eso que has dicho que rueda solo, os parece a vosotras ahora que rueda solo, pero es gracias a vuestro esfuerzo que lo hace posible. Ha habido un trabajazo brutal, eso está claro. Desde En Fase Experimental, pues queremos daros las gracias por venir primero a contar vuestra iniciativa al programa de radio, y desearos muchísima suerte con la próxima edición. Y nosotros iremos a leer los cuentos que nos falten, que yo los de esta edición todavía no los he escuchado. Así pues que son fantásticos, sí. Así que tendré que ir al canal de YouTube, sí, que compartimos la radio y los cuentos, sí, ambas iniciativas. Así que los oyentes de En Fase Experimental pueden ir también a oír los cuentos ahí. Perfecto. Pues muchas gracias por la invitación, y nada, invito a todos los oyentes a ir a la página de CERU para encontrar ahí los cuentos ganadores, y para conocer al equipo de Ciencia Me Cuento, para conocer al jurado y para seguir esta iniciativa. Muchas gracias a ti, Isa. En Fase Experimental, en tu plataforma de podcast favorita y en la web de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Bueno, Laura, ¿qué te ha parecido la entrevista? Me da que ya me sé la respuesta, pero bueno, tengo que escucharlo. Pues me ha encantado. Yo creo que lo voy a decir en todas las entrevistas que hagamos, que esta es la que más me ha gustado. Claro, no espero menos, ¿eh? Pero me parece, claro, estamos trayendo al programa a gente y a iniciativas
y temas que nos interesan mucho y entonces pues nos parece todo muy interesante, pero la verdad es que en cuanto acabemos de grabar me voy a ir al canal de YouTube a oírme todos los cuentos. La verdad que el año que viene participamos ahora. Encima nos ha dicho Isa, faltan químicos y físicos, temas sobre más relacionados con la química y la física, así que es nuestro nicho, Laura, tenemos que estar a tope el año que viene. Sí, tenemos que estar pendientes de cuándo sale la convocatoria y pensar en un cuentecito para mandar. Eso es, y ahora nuestra sección favorita, el abuela pluma, donde vamos a interrumpirnos más que hablar casi, porque es una sección donde simplemente vamos a intentar resumir un poquito las ideas que han ido surgiendo durante el programa. ¿Qué sensaciones te ha dejado? En este episodio que hemos hablado de la importancia de la divulgación y sobre todo de la importancia de saber distinguir entre información veraz e información que no lo es. Y entonces creo que tenemos que dar unas ideas de qué podemos hacer para confrontar esta desinformación, ¿no? Claro, sí, sin duda. También sale la idea, el debate que hemos mencionado al principio de del programa, ¿no? Un poco de si esta peligrosa ignorancia, como hemos visto con el caso del chico italiano, si esta peligrosa desinformación defendida en muchos frentes por muchas personas es abarcada por la libertad de opinión. ¿Tú qué crees? Pues es un tema muy espinoso, creo, porque, por ejemplo, si hablamos de los terraplanistas, pues son personas que nos pueden hacer gracia, ¿no? Porque, creen que la Tierra es plana, que es algo que los griegos sabían que la Tierra no era plana, sino esférica. ¿En serio? ¿No es plana? ¿No es plana? No. Mierda. Lo siento desilusionarte, David. Pero entonces que 2000 años después o 4000 años después, no sé cuántos años después, haya gente que ponga en duda el conocimiento científico porque ellos no han hecho los experimentos o no son capaces de hacerlos con con los medios que tienen. No sé si has visto un documental que hay en Netflix sobre Behind the Curve, al otro lado de la curva, sobre los terraplanistas. Es muy bueno porque te los presenta como personas más o menos pues normales, diría. Bueno, aunque muy normales no sean, pero intenta acercarse un poco al lado humano, y una parte que me parece muy, muy curiosa es que en una de estas asociaciones de la Tierra es plana deciden comprarse un láser de $15,000 o algo así, o sea, un aparato como muy puntero para hacer un experimento para demostrar que la Tierra es plana. Y lo que encuentran es que no es plana. O sea, tienen los datos delante de sus narices. Y en lugar de decir, vaya, estamos demostrando que la Tierra no es plana, deciden que el aparato está mal. Claro, es gente a la que ya de por sí le gusta ser disidente, ¿no? Le gusta llevar la contraria. Se sienten una oveja dentro de un rebaño y quieren salirse de esa prisión, ¿no? Entonces, yo a donde quería llegar con todo esto es que, pues, aunque es peligroso ese tipo de pensamiento, hay en ciertos aspectos que no es tan peligroso. Entonces, pues, en creer que la Tierra es de una forma u otra, pues no afecta a tu salud ni a la salud de tus hijos. Pero en creer que te van a poner microchips en las vacunas, sí que afecta a la salud a la tuya, a la de tus hijos. Y cuando hablamos de vacunas, uno de los problemas, y que ha estado tan de moda en estos meses, es la inmunidad de rebaño. Porque no todo el mundo se puede vacunar, porque hay gente que es inmunodeprimida o alérgica a algunos componentes de las vacunas. Y estas personas pueden no vacunarse y estar sanas porque el resto nos vacunamos y les hacemos de paraguas.
Pero si tenemos a un gran número de la población que no quiere vacunarse, pues vamos a tener problemas de que ciertas enfermedades van a volver a resurgir. O sea, no estamos hablando del coronavirus y la que tenemos liada ahora mismo, sino estamos hablando pues de otras enfermedades como el sarampión, que no tiene gran incidencia, pero si dejamos de vacunar a los niños, va a volver a tenerla. Claro, no, sí, es lo que dices, o sea, la desinformación es peligrosa y aún más peligrosa en determinados temas como la salud pública. Yo lo que opino es que es respetable expresar una opinión y la opinión en sí es respetable a su vez hasta que pone en peligro la salud pública y por ende hasta que niega la ciencia. Hasta ahí. Después ya no. En mi opinión, después ya no. Porque lo que tenemos que preservar es la salud de la sociedad en la que vivimos. Entonces, si estás poniendo en peligro la vida de incluso tu propia familia, eso ya no puede ser respetado. También otro punto que me gustaría destacar es que cuando invitamos a un debate televisivo a varias personas para debatir, no todas pueden tener el mismo peso en todos los ámbitos que se debaten. Si invitamos a Rafael Nadal, a Miguel Bosé y a Ignacio Goñi, cuando hablen de ciencia, el que sabe es Ignacio Goñi. Cuando hablen de tenis, el que sabe es Nadal. Y cuando hablen de música, el que sabe es Miguel Bosé. Y sin embargo, el problema es que Ignacio Goñi llega a la 1.000ª parte del público al que llega Miguel Bosé. Sí, pero porque tampoco tenemos muchos científicos que sean muy, muy mediáticos. Y bueno, ahora tenemos un programa en la 2, en Prime Time, Órbita Laica, que sí que está dando voz a científicos, pero los científicos no suelen ser tan famosos como los futbolistas. La ciencia no interesa tanto como puede ser el fútbol, la música o los desfiles de moda. Ese es el problema. Sin embargo, necesitamos una sociedad que apueste por la ciencia. ¿No te parece? Sí, totalmente. Necesitamos una educación que eduque a la ciudadanía para que sean más críticos, para que no piensen cualquier cosa que lean en Twitter. Un pensamiento crítico basado fundamentalmente en ciencia, en hechos factibles y que a partir de esos hechos construyan sus propias opiniones. También esto puede ser un poco un problema de cómo aprendemos la ciencia desde pequeños, porque aprendemos más a resolver ecuaciones que al método científico y a contrastar la información. Entonces, a lo mejor sería más la idea de que la educación científica debería basarse más en ser críticos que en resolver ecuaciones. Claro, sí, se debe motivar desde edades tempranas, como hemos comentado con Isa, ese pensamiento crítico, esa creatividad, esa curiosidad que simplemente te lleva a aprender más y a interesarte más por lo que te rodea. Sin duda es fundamental que cambiemos un poco el método de aprendizaje, sobre todo a edades tan tempranas, y que la divulgación científica llegue a esas edades, llegue a los más pequeños de la casa. También creo que es importante que la sociedad sea consciente de que el conocimiento científico es siempre provisional. Estamos aproximándonos a conocer la realidad con los datos que tenemos y esas teorías que tenemos, estamos esperando a tener una mejor para desmontarla y montar una nueva. Entonces, esto que hemos vivido con el COVID, de aerosoles no, aerosoles sí, mascarillas no, mascarillas sí, es lo que pasa en la ciencia a diario. No es que los científicos no sepan, es que los científicos van aprendiendo y evoluciona el conocimiento científico. Eso es exactamente lo que comentábamos con Ignacio Laura. La ciencia es estudiada por científicos, que son personas. Y como personas que son, tienen errores, tienen incongruencias en un principio respecto a teorías que igual no están muy asentadas, y por eso se pueden equivocar. Y simplemente porque están descubriendo cosas nuevas. Entonces puede que algo sea tan nuevo que al descubrirlo se publique
y de repente al tiempo se dio que se publicó otra vez, pero lo contrario, porque se ha visto que no era del todo cierto lo que en primera instancia se había dicho, ¿no? Pues hablando de estos dos temas, Laura, de por un lado la divulgación científica con niños y por otro el auge de las terapias pseudocientíficas, me vino a la cabeza una noticia muy famosa, que es la que protagoniza Emily Rosa, una científica que con solo 11 años consiguió publicar un artículo científico. El artículo científico se basaba en el experimento que ella, con 11 años, enseñó en una feria de ciencias de su colegio, de su instituto, ¿no? En este experimento ella demostraba que el Reiki y todas estas terapias que curan sin contacto físico, que este tratamiento sin contacto físico y estas curaciones son todas completamente falsas. Triunfó tanto este experimento y sobre todo la creatividad y la motivación de esta entonces niña que publicó con solamente 11 años un artículo científico, convirtiéndose en la persona más joven en publicar en una revista científica. ¿Cómo te quedas, Laura? Madre mía, con 11 años y ya tener los datos y la madurez para hacer un experimento científico, pues me quedo sorprendida y, bueno, gratamente sorprendida. Para conocer a los padres y al profesor que tanto motivaron a esta chica y que le dieron las herramientas y las ganas de hacer un experimento de tales dimensiones. Me parece extraordinario. Y ahora quería hacer un poco de abogado del diablo porque me da la sensación de que muchas veces el problema de que no se comunique adecuadamente la ciencia es un poco culpa de nosotros los científicos. Y es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Comunicar la ciencia. Pero ¿tú cuando acabaste la carrera habías estudiado algo de cómo comunicar? Yo en la carrera nunca... Sí que es cierto que haces tus presentaciones, haces tus trabajos en grupo o individuales, los presentas en la clase, te dan como eso, consejos para mejorar tu comunicación respecto al tema que estás presentando, pero en ningún momento tuve una asignatura enfocada a la comunicación científica, o no tanto como a la comunicación científica, pero tampoco a escribir textos, a escribir reportajes sobre un tema de ciencia, nada relacionado con la divulgación, absolutamente nada. ¿Y tú crees que se nos debería exigir que los científicos hagamos divulgación y que se note en los currículums? Esto lo hablábamos con Ignacio, así que si no habéis visto el programa anterior, por favor, no os lo perdáis. Y gracias a Dios, él nos confirmaba que cada vez se exige más a los científicos que sean capaces de comunicar su propia investigación, porque de nada sirve llevar a cabo experimentos, tener resultados si no eres capaz de contarlos. Obviamente es muy importante, se necesita un trabajo detrás, pero tenemos que ser capaces de enseñarle a la sociedad lo que hacemos y de enseñarles también que ellos son capaces de entenderlo, que no necesitan ser científicos para estar metidos en ciencia, y de esta manera conseguiremos una sociedad que apueste por la ciencia. Yo, como he estado en prensa, que tratamos con los medios y hacemos un poco de puente entre los científicos y los medios de comunicación, he visto cierta reticencia de parte de los científicos a hablar y a comunicar su ciencia, como no, yo no me quiero meter en este embolado. Y creo que eso lo deberíamos cambiar, que no dé tanto respeto a hablar y comunicar nuestra ciencia. Porque normalmente los científicos no tenemos ningún problema en ir a un congreso y comunicar nuestros resultados a otros científicos. El problema es cuando hay que comunicárselo a la sociedad. Es que claro, cuando tú vas a un congreso, lo que tú dices, estás con tu grupo de científicos, con ese estrato, ¿no?, de científicos. Sin embargo, moverte a la sociedad, simplificar tu investigación, a la gente le puede dar mucho reparo y no entiendo por qué. Además de que en tu currículum, por lo menos, ahora más obviamente, pero por lo menos hace unos años que la gente no ponía su experiencia comunicando ciencia, su experiencia en actividades de ir a colegios y tal, porque la gente piensa, o los científicos en este caso, pensaban que no era tan importante como la investigación que han hecho, como su experiencia trabajando en el laboratorio. Nos estamos dando cuenta de que cada vez es más importante
concienciar a la sociedad de lo importante que es la ciencia, valga la redundancia. Cada vez es más importante tener una sociedad que apueste por la ciencia, además de, obviamente, que se necesita que los experimentos funcionen y que los científicos hagan ciencia. Entonces, como nos decía Ignacio, cada vez se está exigiendo más a los científicos que sean capaces de comunicar ciencia. Sí, David, hemos visto en este programa cómo es muy importante la divulgación científica a edades muy tempranas, ya que así podemos educar a una sociedad que tenga unas herramientas más poderosas para poder hacer decisiones más informadas que afecten a su día a día. Y bueno, otra de los fines de la divulgación científica es también despertar vocaciones. Y es justo lo que vamos a traer en el próximo programa, en el que vamos a entrevistar a alguien cuya pasión por la ciencia nació cuando era niña, por un regalo que le hizo su tío. Así que yo os emplazo a que no os perdáis el próximo episodio. Bueno, Laura, la verdad que no pude esperar más para conocer más cositas sobre ese regalo del que nos hablas. Nosotros vamos a ir cerrando este programa, no sin antes darle las gracias a Carlos por todo su apoyo y por todo lo que nos ayuda con este podcast. Y a vosotros os emplazamos para el mes que viene en el nuevo programa de este podcast en fase experimental. Muchísimas gracias por escucharnos y que la ciencia os acompañe. En fase experimental, cada mes en tu plataforma de podcast favorita.